Buenas tardes, doctor y compañeros. El tema que nos toca dar es sobre exámenes comunitarios en afecciones respiratorias. Investigaciones de laboratorio clínico. En algunas afecciones de las vías respiratorias solo se pueden llegar a diagnosticar a través de laboratorios, de investigación en laboratorio, y para ello es muy importante en médico práctico hacer exámenes de hemograma, exámenes de glicemia, la eritrosedimentación y entre otros rutinarios. Tenemos la gasometría o gases en sangre arterial. Este nos permite el análisis, lo cual consiste en la evaluación del balance de ácido-base en el organismo a través del pH, bicarbonatemia y el exceso de base y de los parámetros del cambio gaseoso a través de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono. Este estudio es útil para el diagnóstico de ciertas enfermedades de insuficiencia respiratoria, en las cuales cursan de hipoxemia, donde es menor a 60 miligramos de mercurio, o en los casos de personas adultas con distrés respiratorio. También se le puede ser para hacer el seguimiento de personas que hayan tenido o tienen neumonía grave y están cursando con hipoxemia. También para personas que hayan tenido una solidificación de psicofármacos tratados de asistencia respiratoria. Tenemos la obtención de la muestra. En la gasometría se tiene por función aspiración. En este caso, paso arterial. Por lo tanto, se debe realizar dicha extracción de sangre en la arteria, tanto radial, braquial o femoral. Pero en la mayoría de los casos se le recomienda la punción en la arteria radial debido a su ubicación en el plano óseo y de la misma que evita la formación de hematomas. Como existe riesgo de trombosis radial, por lo que primero se debe demostrar que la mano tenga circulación colateral adecuada. Una manera simple es ocluir ambas arterias radiales y cubital hasta que la mano empalidezca, y después, si en el momento de descomprimirla, la mano se enrojece rápidamente, demuestra que la circulación colateral es normal. En el caso de elegir la arteria radial, se necesita una ligera hiperextensión y estabilidad de la muñeca para fijar los vasos y que se ubiquen en el antebrazo sobre la superficie rígida. Tenemos que tener en cuenta que el nervio radial se encuentra lateralmente en la arteria radial, por consiguiente no se debe pinchar de manera lateral a la arteria radial. Por otro lado, si se elige la arteria braquial, realizar una leve hiperextensión del codo, pronación y pronación de la muñeca, no punzar de manera medialmente, por lo que esta ubicación se encuentra en el nervio braquial. Si se toma la obtención de la arteria femoral, se palpa bien debajo del pliegue inguinal y con el paciente de decúbito dorsal. Nunca punzar lateralmente debido a que se encuentran el nervio y la vena femoral. La jeringa debe parinizarse antes para impedir formación de coágulos, para lo cual se carga de heparina y se extiende toda la longitud de la jeringa, aspirando y luego vaciando, dejando un espacio de residuo en el espacio muerto de la jeringa. La técnica, lo primero que se debe hacer es palpar el pulso. Cuando se localice, fijar la arteria con los dedos, se inserta la aguja en dirección tangencial y se profundiza lentamente dirigiéndola hacia la estructura pulsátil, hasta que la sangre llena el cono y la jeringa con su propia presión, sin necesidad de aspirarla. Tanto fuese así, en una jeringa de vidrio, esto levantaría trombos. En caso de una jeringa de plástico, se aspira con lentitud mientras se mantiene una presión levemente negativa, para no retirar la aguja de la arteria y para que no se produzcan burbujas. Una vez que se saque la aguja, se comprime el sitio de la punción durante 5 minutos para evitar hematomas. También después de la extracción, elimina toda
hay que eliminar todo el aire que pudiera haber, quedando la jeringa colocando hacia arriba para que haciendo las burbujas de aire. Estas deben ser eliminadas rápidamente sin agitar la jeringa, porque esto aumenta la superficie de difusión y variando el valor de la presión de oxígeno. Estudiar la expectoración. La recolección de muestra es de muy importancia en el caso del esputo, en el cual se recomienda al paciente obtener la muestra del contenido de la red bronquial por la tos o de la faringe por el desgarre. En ocasiones, cuando se sospecha de supuración pulmonar, se recolecta toda la expectoración dentro de las 24 horas para valorar el aspecto macroscópico. Cuando se requiere investigar el contenido bacteriológico, debe recogerse muestras recientes del esputo, pues si se tarda en su examen, crecen bacterias saprofitas y dificultan el diagnóstico. También la muestra, para recoger esa muestra, tiene que estar en el frasco limpio y preferible estéril. Examen de contenido gástrico. Como suelen tragarse en forma imperceptible cantidades apreciables de expectoración, se aconseja en muchas oportunidades el examen de contenido gástrico obtenido por entubaje. Esta muestra debe sembrarse rápidamente para evitar destrucción bacteriana en los jugos digestivos. La obtención del material se realiza temprana en la mañana y generalmente se utiliza en esta investigación para demostrar presencia de bacilo tuberculoso. Tenemos un lavado bronquial. Este consiste en la introducción de aproximadamente 5 mililitros de solución salina en la tráquea, con la finalidad de provocar tos violenta y recolectar material expectorado. Se recomienda durante las exploraciones bronquioscópicas utilizar este sistema para obtener muestras específicamente en las zonas sospechosas de lesión y recoger el líquido a través de la cánula aspiradora fija en un tubo colector. Es conveniente también recolectar la expectoración que aparece en las 24 horas posteriores a su investigación broncoscópica. Por eso están. Exámenes que deben realizarse con el material obtenido en la expectoración, el contenido gástrico y el lavado bronquial. Frente a un caso sospechoso de tuberculosis, debemos considerar la realización de las siguientes investigaciones, como lo es la extensión y concentración del espunto para la coloración y examen directo y homogenizado, la cual consiste en la coloración para bacilos ácido alcohol resistentes, también conocida como la de Ziel-Nistel. El cultivo de espunto. Esto nos puede servir tanto para confirmar la presencia del bacilo de Koch o para valorar la resistencia de este ante drogas antituberculosas. El diagnóstico de certeza de la tuberculosis es de tal importancia que siempre debe recurrirse a un cultivo, aun cuando en el examen directo se ha mostrado una presencia elevada de bacilos. La inoculación al curiel, esta tiene la ventaja de que solo los organismos que son verdaderamente virulentos tienen la capacidad de multiplicarse, y con ello se puede eliminar las falsas reacciones positivas. Estudio citológico del espunto. Los carcinomas bronquiales con mucha frecuencia descaman células malignas con características suficientes para establecer un diagnóstico. Sin embargo, la ausencia de estas células no permite descartar la presencia de un tumor de esta índole. El examen del espunto por el método de Gram. La extensión en láminas y la tinción por el método de Gram son de mucha ayuda para complementar otras técnicas como es la técnica de cultivo, sobre todo en las de supuraciones pulmonares. Hay muchos bacterias, microorganismos que son de muy difícil cultivo, pero con la tinción de Gram se establece un diagnóstico rápido. Antibiograma del espunto.
Muchas veces es conveniente conocer la efectividad de determinado antibiótico frente a una bacteria. Con esta finalidad se va a proceder a sembrar una pequeña muestra de espunto o de contenido bronquial sobre una o varias placas de cultivo. Y se va a proceder a colocar lo que es una placa o una pequeña tableta que va a contener el antibiótico que se va a probar. La zona de inhibición de crecimiento bacteriano alrededor de la placa va a permitir establecer un pequeño concepto sobre la sensibilidad de la bacteria ante el antibiótico. Investigaciones para el diagnóstico de las afecciones virales. Se va a requerir de la colaboración de un laboratorio altamente especializado y de un biólogo experto. Algunos virus se van a aislar de lo que es el espunto, otros van a crecer por medio de inoculación. En el caso de otras afecciones virales, para el diagnóstico se va a requerir la implementación de métodos y técnicas inmunológicas sanguíneas, o también se puede aplicar lo que es el aislamiento de las aglutinas en frío, como es en el caso de la neumonía viral atípica. Búsqueda de hongos en el espunto. El aislamiento e identificación de los hongos en el espunto constituyen un proceso extremadamente complejo y difícil. Algunos hongos son más fáciles de identificar por medio de sus características macroscópicas. Por lo tanto, se va a proceder a colocar el espunto sobre una lámina de cristal con un cubreobjetos y se va a exponer a la luz, lo que va a permitir visualizar gránulos o masas de filamentos que son características de estas infecciones. Conteo de eosinófilos en el espunto. Esta indicación es muy común en lo que es el asma bronquial, ya que en el espunto va a presentar gran cantidad de estas células. Pero esto no va a equivaler una eosinofilia en la sangre. Como quiera, que tenga mucho eosinófilo en lo que es el espunto no significa que va a tener una eosinofilia en la sangre. Electrocardiograma. Es un examen de gran importancia en las afecciones de las vías respiratorias, sobre todo porque nos interesa conocer si existe alguna insuficiencia derecha que se presenta por lo general en enfermedades como el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, entre otras, lo que puede conllevar a un cuadro denominado cor pulmonale crónico. El examen funcional del sistema respiratorio, también conocido como espirometría, es la medición del volumen de aire que es inhalado o exhalado de los pulmones durante diferentes maniobras específicas de respiración. Para realizar este examen se va a utilizar lo que es un espirómetro, por lo general de agua o de fuelle o electrónico, que va a permitir determinar el flujo aéreo. ¿Cómo se va a realizar este examen? Para esto, el paciente, luego de realizar una serie de ventilaciones a volumen corriente, debe inspirar profundamente hasta lograr la capacidad pulmonar total. Luego, rápidamente debe expirar todo lo posible hasta alcanzar el nivel de aire residual. De forma rutinaria, la prueba se efectúa en posición sentado y con una pinza nasal, y por lo general se repite 3 veces como mínimo para alcanzar un resultado veraz. Las pruebas funcionales respiratorias tienen una gran utilidad en la valoración diagnóstica inicial y evolutiva. Por lo general tienen mayor sensibilidad que otros estudios para detectar alteraciones en las vías aéreas y el parénquima pulmonar aún sin presencia de síntomas. Las principales indicaciones que tenemos para realizar esta prueba son para realizar una evaluación de pacientes con síntomas respiratorios, para la determinación de la severidad y de las enfermedades respiratorias, para realizar una monitorización de la evolución de las enfermedades respiratorias, para una evaluación de individuos con alto riesgo de presentar enfermedades respiratorias como los fumadores, las personas expuestas a sustancias tóxicas en su trabajo, para determinar el riesgo quirúrgico. Es importante mencionar que la espirometría es el gol estándar en el diagnóstico y manejo del asma y del EPOC. Sin embargo, también tenemos algunas contraindicaciones. Esta espirometría no se la debe realizar en pacientes con neumotórax, con hemoptisis aguda de causa desconocida, con un estado cardiovascular inestable, pacientes con aneurisma torácico abdominal o cerebral,
pacientes con cirugía ocular reciente, pacientes que tengan dolor torácico o abdominal de cualquier causa. Una vez realizada la espirometría, se van a obtener dos tipos de registro, una curva tiempo-volumen y una curva flujo-volumen. En la curva tiempo-volumen tenemos que los resultados de la maniobra expiratoria forzada se pueden representar como una relación tiempo-volumen, en la que el número total de litros expirados se representa en el eje vertical y el tiempo transcurrido en segundos en el eje horizontal. Tenemos también a la curva flujo-volumen, que va a registrar los flujos expirados e inspirados en litros por segundo en el eje vertical y el volumen de aire en litros en el eje horizontal. Entre los índices que se determinan en esta espirometría son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio máximo en un segundo. Estos resultados se van a comparar con valores teóricos establecidos en base a la edad, la talla, el peso, el sexo de la persona que se le realizó el examen. También es muy importante señalar que la hemogasometría, en particular la medición de los valores arteriales del pH, la presión arterial de oxígeno y el dióxido de carbono, se va a utilizar para el diagnóstico de los trastornos que van a comprometer la función pulmonar. En ello, no solamente se van a determinar los valores arteriales, sino que también los capilares y los venosos. La capacidad de difusión pulmonar o factor de transferencia va a medir la habilidad del pulmón para transferir un gas hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto va a reflejar la capacidad de difusión del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. Esta va a estar compuesta por una serie de componentes como son la capacidad de difusión de la membrana pulmonar, que va a incluir al tejido pulmonar y la del plasma, el factor θ, que es el ritmo de adaptación del oxígeno por la sangre, y el volumen de sangre capilar pulmonar. Por lo tanto, cualquier alteración de cualquiera de estos factores produce una alteración concomitante de la capacidad de difusión. Por ejemplo, en las enfermedades intersticiales hay alteración de la estructura de la membrana. En la anemia o policitemia suele haber alteración del volumen de sangre capilar o del factor θ. ¿Cómo va a ser realizada esta prueba? Bueno, el gas utilizado en esta prueba es el monóxido de carbono, ya que presenta la particularidad de tener una fuerte afinidad por la hemoglobina y a consecuencia por los glóbulos rojos. La técnica más usada es la respiración única con un breve periodo de apnea, es decir, el paciente va a inhalar un volumen de gas especial que contiene helio y monóxido de carbono. Esta mezcla la va a retener en los pulmones durante aproximadamente 10 segundos y luego la va a exhalar rápidamente. La capacidad de difusión del monóxido de carbono se calcula a partir del volumen total del pulmón que fue medido por el helio, es decir, el volumen alveolar. También del tiempo de apnea y de las concentraciones inicial y final de monóxido de carbono. Entre las indicaciones, tenemos que la capacidad de difusión pulmonar está indicada principalmente para las siguientes patologías, como son enfermedades intersticiales del pulmón, las enfermedades obstructivas de la vía aérea, en este caso en el enfisema debido a una destrucción de la vasculatura pulmonar, y las enfermedades de vascular pulmonar. En este caso, en la enfermedad intersticial, la capacidad de difusión va a estar disminuida, ya que va a haber una alteración de la estructura de la membrana pulmonar. En el enfisema, como ya dije, va a estar disminuida debido a una destrucción del lecho vascular. Y tenemos la enfermedad vascular pulmonar, que también la vamos a encontrar disminuida debido a una obstrucción o pérdida del lecho vascular. Sin embargo, en la hemorragia pulmonar la vamos a encontrar aumentada, ya que hay una presencia de glóbulos rojos en los alvéolos. El programa de ventilación-perfusión pulmonar consiste en el registro de las radiaciones gamma emitidas por sustancias radioactivas que se localizan en el pulmón al ser administrados por vía intravenosa o vía inhalatoria. Bueno, ¿cuál es el método de esta prueba? Las sustancias radioactivas que son utilizadas por vía intravenosa van a permitir estudiar la circulación pulmonar, y las sustancias radioactivas que son utilizadas en las vías inhalatorias van a permitir estudiar lo que es la ventilación. Bueno, tenemos que en la vía intravenosa, los radiofármacos habitualmente empleados son los macroagregados de albúmina sérica humana, marcados con tecnesio 99M,
También tenemos unas partículas radioactivas como el yodo 131, el indio 133M o el xenón 133. Bueno, estas partículas, que son de mayor diámetro que los capilares pulmonares, impactan en el lecho capilar pulmonar y pueden ser rastreados con equipos especiales como el escáner rectilíneo o la cámara gamma. Bueno, en el segundo caso tenemos a las que son los medicamentos que son introducidos por la vía de ventilación pulmonar. Bueno, en esta aquí se va a recurrir a la inhalación de gases radioactivos como el xenón 133 o la nebulización con un aerosol de una sustancia radioactiva como la albúmina marcada. Indicaciones de centellograma de ventilación pulmonar son en casos de sospechas de tromboembolismo de pulmón, para una evaluación prequirúrgica de pacientes con cáncer de pulmón y enfermedad obstructiva crónica, para el diagnóstico de presentaciones atípicas de sarcoidosis, particularmente en los casos de sarcoidosis extratorácica aislada, para la detección temprana de determinadas enfermedades como la linfagitis carcinomatosa, la neumonía por neumocitis carini y la toxicidad pulmonar por bleomicina. También para la detección temprana de recidivas en pacientes con cáncer de pulmón. La investigación de tromboembolismo pulmonar es sin duda la principal indicación del centellograma pulmonar. También en lo que es la evaluación prequirúrgica de pacientes con cáncer de pulmón y enfermedad pulmonar obstructiva, eh, es muy importante, ya que permite decidir, en conjunto con las pruebas de la función pulmonar, si el paciente está en condición de tolerar una resección de parénquima pulmonar. Bien, entonces vamos a hablar de lo que es la punción pulmonar, particularmente la punción pulmonar transtorácica. Vamos a ver que esta surge como una alternativa diagnóstica ante lo que son las lesiones poco accesibles mediante fibrobroncoscopía, y que en los últimos años ha sido revalorizada gracias a la aparición de agujas superfinas que mantienen excepcionalmente un rédito diagnóstico con un menor índice de complicaciones. Bien, respecto a lo que es su indicación, la indicación básica la indicación más clásica en este procedimiento se da bajo lo que es radioscopía, en el caso del nódulo pulmonar solitario o de los nódulos múltiples periféricos. Pero más recientemente y bajo control tomográfico se está indicando en lo que son lesiones parenquimatosas, que son mucho más pequeñas, como es el caso de nódulos y masas mediastínicas. También veremos que actualmente estas indicaciones ya son mucho más amplias, indicándose por ejemplo en lo que son los nódulos periféricos no calcificados, en nódulos múltiples, en masas pulmonares periféricas o que sean cavitadas o en accesos infiltrados localizados y difusos que en algunos casos. Bien, ¿cómo se realiza esta técnica? Se ubica al paciente sobre la mesa de radioscopía o de tomografía, esto ya depende de la indicación que se haya dado, en una posición que sea conveniente y que permita punzar la lesión de forma perpendicular, y claramente que esté lo más cercana posible a la pared torácica, a la menor distancia posible. Claro que para esta técnica se requieren varios elementos, como por ejemplo, dado a que se necesita de un control voluntario de la respiración al momento de realizar la punción, se va a necesitar bastante lo que es la colaboración del paciente. También vamos a necesitar la presencia de un patólogo citólogo experto y de un rápido procesamiento microbiológico. Esto porque estos factores nos van a permitir establecer de manera inmediata si el material obtenido es o no es representativo. Bien, luego tenemos que hay posibles complicaciones en este procedimiento, donde la más común es que se pueda provocar un neumotórax, y que es la complicación que es más frecuente y puede ocurrir en el 30-40% de los casos. Más si se trata de pacientes misematosos o que estén inmunocomprometidos, como es el caso de HIV positivo. Habitualmente, en cuanto mayor sea el espesor del parénquima a revisar,
mayor será el riesgo de provocar un neumotórax. También tenemos el caso de hemoptisis o hemorragia, pero en esta la frecuencia oscila entre un 5% y rara vez es importante, es significativa. También pudiera haber infección, pero es muy infrecuente, embolia aérea o muerte, pero estas se han informado en casos excepcionales. Ahora, tenemos que tener en cuenta que, teniendo en cuenta estas complicaciones, no está indicada este procedimiento a personas que, uno, no sean colaboradores, que es uno de los primeros requisitos que mencionamos. Otra, que tengan coagulopatías o plaquetopenia con una hipertensión pulmonar grave, que sea postneumonectomizados o con una función pulmonar muy comprometida. Estas son las contraindicaciones para realizar este procedimiento. También tenemos la punción pulmonar toracoscópica a cielo abierto. Esta se realiza a través de una pequeña incisión intercostal que lo que va a permitir es obtener la muestra y además asegurar un adecuado control ante la aerohemostasia. ¿Qué instrumentos necesitamos? Pueden utilizarse los instrumentos de laparoscopía, pero en este caso sería el toracoscopio, y además instrumentos de bioasistencia que nos permiten visualizar el área quirúrgica y con una menor incisión. ¿Qué debe considerarse en estos casos? Es importante tener en cuenta la tolerancia del paciente ante una ventilación unipulmonar, dado que al realizar la biopsia se necesita colapsar completamente el pulmón al que se está aplicando la biopsia. Bien, ahora tenemos lo que es la punción y biopsia pleurales. Esto, ¿en qué caso se indica? Cuando haya la presencia de un derrame pleural sin alguna causa clara o aparente. Para realizar esta punción pleural o taracocentesis. Es útil en lo que es la obtención del líquido pleural para lo que es el análisis físico, químico, citológico y microbiológico. Además que tiene una utilidad terapéutica en el caso de que haya derrame pleural, en el caso de disnea e insuficiencia respiratoria que se han provocado por un derrame pleural. Esta tiene su utilidad en que nos ayuda a vaciar el contenido, a evacuar el líquido. La técnica que es usual consiste en insertar una aguja en lo que es la pared posterolateral del tórax con el paciente que se encuentre sentado y apoyado en un soporte, ya sea una silla, mesa o el reborde de la cama. Claro que se necesita una previa antisexia de la piel y la punción se va a realizar justo por encima del borde costal de la costilla donde hayamos detectado matidez. Esta matidez, o sea, el área de punción donde vamos a realizar, se puede determinar mediante el examen físico o mediante examen complementario como puede ser la radiografía o una ecografía o también una ecografía pleural o radioscopía. Bien, cuando se requiere la evacuación de líquido posterior al sellado, también es recomendable usar un sitio de mayor declive. Vamos a hablar de lo que es el estudio físico-químico. ¿Para qué sirve? Este es lo que nos ayuda a diferenciar entre lo que es un exudado y un trasudado. Veremos que podemos considerarlo exudativo si la relación de las proteínas del líquido con las proteínas del plasma es mayor al 50%, o si la relación del LDH del líquido con el LDH del plasma es mayor al 60%, o que supere los 2/3 del límite superior del líquido plasmático. Ahora, se puede considerar trasudado en el caso de que no se presente ninguno de los criterios anteriormente presentados. También existe el examen bacteriológico, que es útil en los derrames paraneumónicos, en tuberculosis y en empiemas. El éxito diagnóstico de este procedimiento oscila, en el caso del cáncer, oscila entre un 40 al 50%, aunque hay nuevas técnicas de, por ejemplo, citometría, que permiten aumentar la identificación de los linfomas. Y solo en un 20% de los casos de TBC pleural tienen un cultivo de líquido positivo. Ahora que si hablamos de la existencia de un exudado que no tenga un diagnóstico claro, entonces se puede realizar lo que es una biopsia pleural. En este caso, la biopsia pleural se realiza con aguja y es un método que es relativamente sencillo en comparación con los demás métodos. Se realiza bajo anestesia local
con silocaína y requiere como reparo la presencia de líquido pleural. Ahora existen básicamente dos tipos de aguja que se pueden usar. Primero tenemos la aguja de Cope y la otra es la aguja de Abrams. ¿En qué se diferencian? En que la aguja de Cope consta de una cánula interna y otra cánula externa, y la aguja tiene en su costado un bisel un bisel lateral dentado mediante el cual se engancha de cierta manera a lo que es la pleura. Bien, en cambio la aguja de Abrams lo que tiene es una cubierta externa y además un orificio lateral en lo que es la cánula interna, que va a servir como guillotina para lo que es el líquido pleural, para el tejido. Va a servir de guillotina para el tejido. Bien, la técnica en sí es aconsejable extraer primero lo que es el líquido pleural para de esta manera que se realice un análisis con el fin de evitar lo que es la distorsión de los resultados debido al sangrado que se da mediante una vez que se realiza la biopsia. El material obtenido debe remitirse en lo que es formol al 10% si se va a llevar para un estudio histológico y en solución fisiológica para su cultivo. En esta técnica también pueden existir complicaciones. En este caso también la más frecuente es el neumotórax, pero en este tiene una incidencia que varía entre el 10 al 30%. Y en el caso de que se dé, puede requerir lo que es drenaje. También existe posibilidad de que se dé dolor, hemorragia e infecciones, pero estas son ciertamente muy infrecuentes. Puede ocurrir asimismo lo que son reacciones vagales, como el caso de como se pudiera dar bradicardia, síncope o paro cardíaco incluso. Pero estas se evitan con lo que es la premedicación con atropina. En el caso de que hubiera edema pulmonar ex vacuo, es raro, pero puede ocurrir, y si se evacúan grandes cantidades de líquido. Esto puede ocurrir si se evacúan grandes cantidades de líquido, lo que es un edema pleural. También existen contraindicaciones, y las principales de este procedimiento son aquellos trastornos de coagulación que no son corregibles y no se pueden evitar, incluida la plaquetopenia. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos endoscópicos, empezando por la broncoscopía, que es un medio auxiliar de exploración indispensable en las enfermedades respiratorias. Permite observar directamente desde las cuerdas bucales hasta los bronquios segmentarios, como podemos observar en la imagen, pudiendo obtenerse con ello no solo la visión de las alteraciones patológicas existentes a lo largo de este trayecto, sino también la obtención de biopsias o de secreciones para examen bacteriológico o citológico. En el caso de la parte instrumental, vamos a encontrar que existen dos tipos de broncoscopios. Existen los broncoscopios rígidos y los broncoscopios flexibles, o también denominados fibrobroncoscopios. En el caso del broncoscopio rígido, que es el que se señala en esta imagen, consiste en un tubo hueco de acero con una longitud aproximada de 40 centímetros. El espacio central de este tubo permite el acceso satisfactorio de las cánulas de aspiración, las cámaras de vídeos, las pinzas de biopsias, entre otros elementos, lo cual permite un fácil acceso a la vía aérea en su totalidad y la posibilidad de ventilar simultáneamente al paciente durante el procedimiento resultan muy positivos. Por otra parte tenemos al broncoscopio flexible, el cual consta de una unidad de control a cabeza y un tubo de inserción conformado por el haz óptico. El menor diámetro y la flexibilidad permiten, según el calibre, la adecuada visualización subsegmentaria hasta los bronquios de séptimo u octavo orden. Con respecto a las indicaciones, la tuberculosis pulmonar es una de las causas más frecuentes de exploración broncoscópica, por la localización de las lesiones a nivel de los orificios de entrada de los bronquios segmentarios, pudiéndose por este medio establecer el diagnóstico y realizar tratamientos locales. En el caso del carcinoma bronquial, es otra afección que requiere el examen broncoscópico, pues pueden diagnosticarse un 50% de estas neoplasias a través de dicha exploración.
que también nos permite obtener la correspondiente muestra o biopsia para el examen microscópico. También pues se puede utilizar este procedimiento para comprobar de qué punto provienen las secreciones purulentas o las hemorragias en aquellos pacientes con escasa sintomatología radiológica. En cuanto a las contraindicaciones, estas son muy escasas, pero una de ellas se da en los aneurismas aórticos, lo cual pues es extremadamente peligrosa por el riesgo de ruptura del mismo y muerte del paciente. Es decir, aquí no se puede aplicar este tipo de procedimiento. Asimismo, en las personas adultas mayores o individuos muy debilitados, la investigación es diferida, pues la edad con las condiciones del enfermo no la permiten. A su vez, pues se ha conocido que existen contraindicaciones relativas para el asma inestable, la hipoxemia, la obstrucción traqueal parcial, el cor pulmonar, entre otras afecciones. Sin embargo, actualmente con los broncoscopios de fibras ópticas, que no solo son muy delgados, sino totalmente flexibles, esta exploración ha ganado gran relevancia y ha facilitado sin complicaciones ni riesgo llegar hasta bronquios pequeños, ya que aquellos poseen movimientos en su extremidad distal que permiten guiarlos sin dificultad. Por otra parte tenemos a la toracoscopía, que mediante esta se efectúa la exploración visual de la cavidad pleural a través de la introducción de un sistema óptico. Con el avance de la tecnología el instrumento se ha perfeccionado y en la actualidad se hace con sistema videoendoscópico. Presenta escasas contraindicaciones, excepto en el caso de que se efectúe también la biopsia pleural. Entre sus principales indicaciones pues están el estudio y el tratamiento de derrames pleurales, la evaluación y tratamiento endoscópico del neumotórax, a su vez el estudio de lesiones pulmonares periféricas y de las lesiones de la pared torácica y tumores mediastínicos. Por otra parte tenemos a la mediastinoscopía, que es una técnica quirúrgica en la que a través de una incisión en el hueco supraesternal se introduce pues un instrumento óptico para explorar la porción alta del mediastino y de las regiones cercanas. Este tipo de procedimiento requiere anestesia general y muchas veces se complementa con una mediastinotomía anterior. Tiene que ser llevada a cabo por personal experimentado y no está exenta de riesgos y complicaciones. Su más importante indicación es la detección de posibles adenopatías en pacientes con cáncer broncopulmonar. Y la principal contraindicación se relaciona con el síndrome de la vena cava superior. Y seguimos con los exámenes radiológicos. En este caso tenemos a la radioscopía o fluoroscopía, que pues es una técnica de imagen usada para obtener imágenes en tiempo real usando rayos X de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio. Sin embargo, está prácticamente deshecha en el momento actual por ser una técnica que presenta muchos inconvenientes. Constituye el principal de ellos la dosis de rayos X que absorbe tanto el paciente como el médico observador, lo cual es muy negativo. Por otra parte tenemos a los exámenes radiológicos simples, que estos pues permiten el uso de diversas técnicas como elemento de base. Es siempre recomendable el uso conjunto de las placas frontal y lateral para poder ubicar exactamente las lesiones. Las posiciones oblicuas anteriores, derecha e izquierda, son de mayor interés en las afecciones cardiovasculares y pues igualmente se utilizan las placas denominadas de vértice con el paciente en posición de cifosis y lordosis exageradas con la finalidad de desplazar los elementos óseos que cubren la extremidad superior pulmonar y poder visualizar adecuadamente las alteraciones del vértice. La tomografía simple o convencional va a permitir analizar un corte a un plano frontal o lateral del tórax, situado a determinada profundidad sin que aparezcan las imágenes de los demás planos. Es un método muy utilizado frente a imágenes poco precisas en las afecciones del tórax. A pesar de la llegada de la tomografía axial computarizada, la tomografía convencional conserva su utilidad y sus indicaciones, en especial cuando no se dispone del TAC. Es muy sensible para el estudio del nódulo
pulmonar metatásico, así como para la caracterización del nódulo pulmonar solitario. Y también revela precisión diagnóstica en las estructuras broncovasculares del hilo pulmonar. Ahora, la broncografía va a constituir la exploración radiológica del árbol bronquial. En ella se utilizan sustancias de contrastes que brindan una imagen opaca del trayecto bronquial. Requiere tomar vistas en varias posiciones para identificar adecuadamente la rama bronquial afectada, sus alteraciones, localización y el grado de compromiso pulmonar que provoca la afección. Se emplea para el diagnóstico de la bronquiectasias, malformaciones congénitas, estenosis bronquiales y otras condiciones. Bueno, la tomografía axial computarizada, su base va a estar dada por la emisión de un haz de radiación ionizante que atraviesa al paciente de modo circular. La radiación es recogida por una serie de detectores múltiples que una computadora transforma en imágenes digitales. Con el empleo de contraste y con la tecnología actual, sus posibilidades diagnósticas abarcan un espectro de afecciones del tórax que van desde la pared torácica hasta la vasculatura pulmonar. Se le emplea para el diagnóstico del enfisema, las bronquiectasias y las enfermedades difusas pulmonares como son fibrosis pulmonar, neumonitis, etc. Luego tenemos a la resonancia magnética nuclear. Esta se basa en el comportamiento de los protones entre campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia. Se reconoce su gran valor en el estudio del mediastino posterior, el canal neural, los grandes vasos y la evaluación del tumor de Pancoas, las enfermedades parieto-pleurodiafragmáticas. Como desventajas están su alto costo económico, que la hace disponible en muy pocos centros hospitalarios, el tiempo de exploración prolongado y la mala visualización del calcio. Bueno, la angiografía pulmonar es un método que permite la opacificación del sistema circulatorio arterial y venoso a nivel del sistema respiratorio al introducir una sustancia radiopaca. Deben tomarse radiografías seriadas, es decir, a cortos intervalos de tiempo, para obtener la progresión del material por el lecho vascular. Sus principales indicaciones son la valoración en pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar y para precisar la existencia de fístulas arteriovenosas. Ahora, la gammagrafía pulmonar y isótopos radioactivos es la estrategia diagnóstica de la enfermedad tromboembólica, aunque también está indicado para el estudio de la permeabilidad capilar pulmonar y en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, así como para el diagnóstico de procesos piógenos pulmonares y la evaluación de enfermedades infiltrativas difusas en fase aguda, como son sarcoidosis, SIDA y fibrosis pulmonar idiopática. El ultrasonograma es un método que tiene la ventaja de no utilizar radiaciones y que permite obtener todas las regiones del tórax fácilmente, pudiendo obtener imágenes fotográficas de las lesiones. Permite también observar el funcionamiento del árbol broncopulmonar y es útil en los pequeños derrames, quistes y tumores. El ecocardiograma permite reconocer la repercusión de las afecciones respiratorias en cavidades cardíacas derechas, como son el cor pulmonar crónico, y el uso de Doppler cardíaco permite detectar la hipertensión pulmonar. Por último tenemos a la biopsia percutánea guiada por imágenes, que con la ayuda y la guía de una técnica imagenológica, sea la radiología convencional, la ecografía o la TAC, se introduce una aguja y se punciona la lesión. De acuerdo con los objetivos diagnósticos y las dimensiones de la aguja, se toma muestra para citología, es decir, el BAF, o para histología, que sería la punción pulpocal. Es una técnica ampliamente validada en el diagnóstico de las lesiones pulmonares sospechosas de malignidad.